Mis queridos peregrinos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy comenzamos otro sacramento y otro periodo de nuestra peregrinación, un momento precioso, riquísimo de la gracia de Dios, que son los sacramentos de la sanación, de la curación. Y son dos sacramentos maravillosos, la penitencia y la unción de los enfermos, la curación de nuestra alma y la curación de nuestro cuerpo. Aunque los dos hacen un poco de ambas cosas, vamos a ver en este momento de la peregrinación estos dos sacramentos maravillosos. Primero que nada, supermapa tecnológico, voy a mostrarles dónde estamos. Paola tiene que acercarse mucho, porque estamos aquí, Corazín, ven ese pueblillo que se llama Corazín, al norte del mar de Galilea. Salimos de Magdala y llegamos a Corazín. Estamos en las orillas del mar de Galilea, lo vamos a ver en varias ocasiones desde este pueblo. ¿Por qué hemos venido aquí? Se preguntarán. Corazín, un lugar nuevo además, porque no lo habíamos visitado en nuestras peregrinaciones anteriores. He querido venir aquí porque Corazín aparece en el Evangelio en una situación bastante triste, bastante pobre, diría yo desventajosa desde algún cierto punto de vista, y esa es la situación del pecado. Ya vimos al hijo pródigo lejos de la casa del padre, abandonado, comiendo con los cerdos. Ahora vemos aquí ruinas literalmente, piedras caídas, una zona árida, despoblada, triste. Voy a leer lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 20 y siguientes. Tristemente célebre esta ciudad de Corazín. Dice: entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de los milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistirían el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a meditar, queridos hermanos, el sacramento de la reconciliación y vamos a tener este panorama de esta maldición que Jesús hizo de esta ciudad y de otras dos, Betsaida, Cafarnaúm y Corazín. ¿Por qué? Porque hizo milagros y signos maravillosos y no le creyeron, no se convirtieron. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos, un sacramento
es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia hasta mi tierra, una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, estamos aquí en Corazaín o Corazín y me encanta que en las ruinas de Corazín, donde estamos sentados, hay 2 o 3 elementos que nos conectan de algún modo con los sacramentos anteriores. Y aquí tenemos un baño ritual. Ya vimos los baños rituales de Magdala y ya tuvimos en cuenta el tema de la purificación que hace en nosotros el bautismo, la regeneración, todo lo que ya dijimos con el bautismo. Pues aquí tenemos un baño ritual y vamos a ver otros elementos que hay aquí en Corazaín, si los trabajos de reestructuración nos lo permiten, porque ya nos advirtieron que estaban trabajando. Entonces, en la introducción les dije que esta ciudad había sido condenada por Jesús. Quiero encuadrar un poco este hecho porque es muy serio. Jesús se presentó ante los pobladores de esta zona como el médico. No viene el médico a sanar a los sanos, sino a los enfermos. El médico, el gran médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Va a hacer Jesús numerosos milagros en donde combina la sanación del alma y la sanación del cuerpo. Y por eso es tan importante encuadrar en ese ministerio de Jesús este sacramento del que vamos a hablar hoy. Además, recuerden que la predicación de Cristo desde el día 1 en Cafarnaún comenzó diciendo: convertíos, se acerca el reino de los cielos. Convertíos, abrid vuestro corazón, limpiadlo. Quiero hacer de vosotros criaturas nuevas, santas, maravillosas. Y eso es lo que realizan los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo nos regenera, nos crea de nuevo. La confirmación perfecciona todavía más el bautismo. Y finalmente la comunión nos lleva a la unión íntima personal con Dios, donde Dios mismo se hace nuestra sangre y nuestra carne. Nos diviniza, literalmente es un término que utiliza el catecismo. Eso es maravilloso y sacrosanto y precioso, pero, dice San Pablo con realismo que llevamos este tesoro
en vasos de barro, en vasos frágiles. Y así se presenta en la vida del cristiano la realidad triste del pecado personal. Es decir, después de que he recibido la gracia de Dios, después de todos los dones que he recibido en los sacramentos, etc., existe todavía la realidad del pecado. Y el evangelista Juan, en una de sus cartas, nos dice con un grande realismo, ya lo había dicho Jesús, que el justo peca 7 veces o 70 veces 7. ¿Y qué serán los injustos? El evangelista Juan dice, el que diga que no peca es un mentiroso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos vasos frágiles, pecamos, tenemos debilidades. Y las debilidades de los seres humanos nos entran por la inteligencia, por el corazón, por la sensibilidad, por las pasiones. Vienen de fuera, a veces vienen de dentro. La tentación y la posibilidad del pecado existen siempre. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, sometidos al sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Sufrimiento, enfermedad y muerte. Esta vida nueva de hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Tenemos aquí 4 grandes debilidades: sufrimiento, enfermedad, muerte y pecado. En este contexto, mis queridos peregrinos, entran nuestros 2 sacramentos de curación: el sacramento de la penitencia y la reconciliación y la unción de los enfermos. Vamos a comenzar hoy con el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Es un sacramento maravilloso. Se lo digo yo como sacerdote. Me encanta el ministerio de la reconciliación. Siempre que puedo lo administro y es una gracia y una bendición de Dios gigante. Verdaderamente las almas reviven, resucitan. Las personas que se encuentran adoloridas y humilladas por su debilidad en el pecado se reencuentran con la misericordia y el amor de Dios. Dice así el Catecismo en el número 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Aquí aparecen ya, queridos hermanos, 3 de los grandes elementos del sacramento de la penitencia. El más importante de todos, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, la bondad, el cariño, la ternura de Dios, que quiere que nos salvemos todos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Segundo, nuestro pecado. Y tercero, la Iglesia, la Santa Iglesia a la que Jesús, como veremos más adelante, otorgó el poder de perdonar los pecados. Vamos a ver, primero que nada, los nombres o los diversos nombres de este sacramento. Se llama sacramento de conversión. Es decir, el pecado nos desvía del camino, nos desvía del ideal, y este sacramento nos ayuda a volver al camino y al ideal. Nos convierte, nos vuelve a enderezar, a encauzar en el camino verdadero. Se le llama sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal de conversión, de dolor, de sacrificio interior. Yo estoy dolido, soy humillado porque pequé, me abandoné, me alejé de Dios, y la penitencia es volver al camino.
como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a mi padre y le diré. Es un sacrificio muy grande y una grande humillación. Se le llama también sacramento de la confesión. La confesión, estrictamente hablando, de que se habla aquí, es la declaración que el penitente hace de sus pecados. Se confiesa, voy a confesarme. Pero, en sentido más profundo, el sacramento de la confesión es confesar el amor y la misericordia de Dios. Fíjense qué hermoso. Normalmente los confesionarios están en las iglesias y están en un lugar público. Cuando uno va a confesarse, lo hace públicamente, entre comillas, porque va y se mete al confesionario, es decir, está reconociendo que es pecador, lo reconoce ante los hermanos, ante quienes están ahí y ven que se va a confesar. Pero también confiesa que sale de ahí perdonado, reconciliado, amado por Dios. Entonces es una doble confesión. Confieso y declaro mis pecados al sacerdote, al ministro, pero también confieso que Dios me ama, que Dios me reconcilia y que yo creo en la acción de este sacramento. Obviamente se llama también sacramento del perdón, porque al recibir la absolución, Dios nuestro Señor perdona mis pecados. Y también sacramento de la reconciliación, porque nos reconcilia con Dios y nos reconcilia con nosotros mismos y nos reconcilia con nuestros hermanos. Tenemos pues varios nombres maravillosos que van completando el significado y el sentido de este maravilloso sacramento. El catecismo, en el segundo párrafo, se hace una pregunta. ¿Por qué un sacramento de reconciliación después del bautismo? ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta es muy sencilla. El bautismo a los niños les limpia y les purifica el pecado original. El bautismo a los adultos les quita todos los pecados que hayan cometido en su vida y el pecado original. Piensen que el sacramento del bautismo es el primer sacramento, no se puede uno confesar para bautizarse como los demás sacramentos. El primer paso, la puerta de entrada es el bautismo. Entonces, si ya el bautismo me perdonó los pecados, ¿por qué tengo que confesarme? Pues tengo que confesarme por una razón muy sencilla, porque esa dignidad y esa gracia que recibimos en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía, están sujetos a la debilidad del pecado. Aquí la cita del apóstol San Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. El pecado es tristemente una realidad universal. Y el Señor mismo nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense, en las peticiones esencialísimas que Jesús nos enseñó, en el Padre Nuestro está incluida la petición humilde de perdón en los pecados. La conversión a Cristo, que inició el bautismo y que refuerza la confirmación y la Eucaristía, esa conversión a Cristo, hace que nosotros estemos siempre en un esfuerzo continuo de conversión. Quien dice, yo ya me convertí, probablemente va a tener que descubrir que la conversión es un camino constante, habitual de la vida del cristiano. La vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado
que la tradición llama concupiscencia. Qué hermoso sería que estos sacramentos santos nos hicieran ángeles, pero no son sacramentos para ángeles, son sacramentos para seres humanos normales. No suprimió ni la fragilidad ni la concupiscencia que permanece en los bautizados. Y aquí viene una afirmación del catecismo preciosa. ¿Para qué o por qué dejó Dios en los bautizados esta posibilidad del mal y del pecado? Dice el catecismo, a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Fíjense, la posibilidad del pecado y la debilidad en el ser humano puede ser también un grande instrumento para decirle a Dios, te amo, te quiero vivir para ti. Y así como Jesús rechazó al demonio en el desierto, cuando yo venzo una tentación le digo a Dios, te amo. Y si caigo en la tentación le digo, te amo más porque recibo tu misericordia, necesito tu misericordia. Esta lucha normal de los seres humanos es lo que llamamos conversión y es con miras a la santidad y a la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Ya hemos dicho varias veces y lo repito, la vida del ser humano sobre la tierra es una batalla. Es una batalla. En esta batalla, donde el demonio, el mundo y la carne intentan desviarnos del ideal cristiano, tenemos el grandísimo, hermoso sacramento de la conversión, de la reconciliación, para volver a la gracia de Dios. Vamos a seguir ahora haciendo un tour aquí por las ruinas, mis queridos peregrinos. Ya vimos este baño ritual, probablemente en una época tardía también quizá llegó a utilizarse alguna vez como bautisterio, no lo sabemos, pero en principio es un baño ritual el que usaban los judíos y que ya les explicamos en Magdala. Vamos a seguir nuestro recorrido por Corazín o Corazaín y seguimos explicando este sacramento. Queridos hermanos, este pueblo de Corazaín en la antigüedad era famoso también por su magnífico trigo. Un recuerdo, una anticipación de la Eucaristía. Un magnífico trigo se vendía aquí en Corazaín. Quiero seguir con ustedes sobre el tema de la conversión de los bautizados. En primer lugar, Jesús llamó e invitó a la conversión. Jesús no vino a aplaudir a los de Cafarnaún su vida y lo que estaban haciendo y cómo vivían. Vino Jesús claramente y declaradamente a decirles necesitan convertirse para ser dignos del reino de Dios. Y Jesús mismo en el Evangelio es llamado uno que come con los pecadores. Es decir, uno que invita a la conversión y a la comunión con Él, a la mesa, a los pecadores. Pero no por ser pecadores, sino para que se conviertan y vivan. Así, el bautismo es en primer lugar la primera y fundamental conversión, el bautismo, acercarnos a Cristo. Tenemos después la primera conversión, la llamada de Cristo a la conversión, y es el bautismo. Y la segunda es el camino constante, amoroso, humilde, de purificación. Y en este esfuerzo de conversión no es solamente una obra humana. No soy solamente yo que digo, sí, me quiero convertir. Es una gracia de Dios. Es el don de la contrición. ¿Saben lo que significa contrición? Contrición significa tomar dos piedras y golpearlas una contra otra y romperlas.
El corazón contrito es el corazón roto, el corazón que se abre, el corazón que se despedaza literalmente para que entre ahí el amor y la gracia de Dios. La conversión de Pedro después de la resurrección de Cristo es un ejemplo maravilloso de esa contrición. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. En San Ambrosio dice una expresión muy linda. Dice, en la iglesia existen el agua y las lágrimas. El agua y las lágrimas. Es decir, el agua del bautismo, primera conversión, y las lágrimas, la segunda conversión, el dolor de nuestros pecados y la conciencia de ser frágiles y débiles. Vamos a hablar un momento. Aquí, vean, estamos llegando a la sinagoga de Corazaín, una sinagoga interesante, muy hermosa, que están reconstruyendo. Vamos a ver si podemos subir aquí sin mayores dificultades y hablar desde la sinagoga de Corazaín, esta ciudad que sabe lo que es no convertirse a Cristo y de recibir una condenación por parte de Cristo. Vamos a hablar en esta sinagoga de lo que es la penitencia interior. Queridos peregrinos, vamos a hablar de la penitencia interior, porque junto con la misericordia de Dios, la penitencia interior es lo más importante de la conversión, de ese proceso, de ese caminar siempre hacia Dios como seres humanos normales y por lo tanto pecadores. Como ya hacían los profetas, dice el catecismo, la llamada de Jesús a la conversión, a la penitencia, no mira tanto a obras exteriores. Eso es fácil. Hacer un sacrificio, quitarme algo o hacer finta de que estoy haciendo penitencias indescriptibles. Lo importante es la conversión del corazón. Convertir mi corazón a Dios. En realidad, queridos peregrinos, la penitencia interior más grande es la de hacer siempre la voluntad de Dios, cumplir siempre los mandamientos de la ley de Dios con amor. Esa es la penitencia más grande y la que más nos libera y la que más nos purifica y la que más nos santifica. La penitencia interior, dice el catecismo en el número 1431, es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Fíjense qué belleza de expresión. Volver a Dios, convertirme, hacer su voluntad, complacerlo. Dolido y rechazando el mal, porque si uno le pone una veladora a Dios y una al diablo, no puede llegar muy lejos en la conversión. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables, un sano dolor y una sana tristeza por el mal, ¿verdad? Es lo que se llama la compunción del corazón. En la espiritualidad cristiana hay dos tipos de dolor, el dolor del hijo y el dolor del siervo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El dolor del hijo: me duele haber ofendido a mi padre,
Me duele haberme marchado de la casa del Padre. Me falta mi Padre. El dolor del siervo, me da miedo el castigo. Voy a leer luego un soneto precioso sobre este tema. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Un dolor que brota del amor a Cristo. Si Él derramó su sangre por mí, ¿qué voy a hacer yo por Él? Si Él murió por mis pecados, ¿qué voy a hacer yo para corregir mis pecados, para rectificarlos, para convertirme? Después de la Pascua, el Espíritu Santo, dice el evangelista Juan, convence al mundo en lo referente al pecado, a saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Por este mismo Espíritu que desvela el pecado, pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y la conversión. Quiero leer con ustedes este precioso soneto que me encontré esta mañana, precisamente mientras preparaba yo mi catequesis. Es de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu rostro tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Queridos hermanos, qué hermosa expresión de esta conversión a Dios basada, centrada completamente en el amor. No me mueve el cielo, me mueves tú. Y no me aparto del mal por el infierno que me horroriza, sino que me aparto del mal porque me mueves tú, me mueven tus llagas, tu cruz, lo que has sufrido por mí, tu amor, tu entrega hacia mí. Queridos hermanos, en la vida cristiana ha habido muchas formas de penitencia, Los padres de la Iglesia la resumen en 3 grandes grupos. El ayuno, que es una penitencia que me convierte a mí mismo, me doblega, me purifica a mí mismo, el ayuno. La oración, porque me relaciona con Dios, me une a Él, me estrecha más profundamente a su amor. Y la limosna, porque me acerca a mis hermanos, a los pobres, a los necesitados, me hace sensible. Es decir, no me ayuda a ser el centro del universo. La conversión se realiza en la vida cotidiana en muchos gestos. Esta conversión, esta penitencia interior, esta purificación en la vida cotidiana tiene muchos gestos, dice el Evangelio, dice el Catecismo. Atención a los pobres, la defensa de la justicia y del derecho, el reconocimiento de nuestras faltas ante los demás, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación humilde de los sufrimientos y penalidades de cada día, el padecer la persecución a causa de la justicia. En una palabra, el tomar nuestra cruz de cada día y el seguir a Jesús. Qué hermosas formas todas de penitencia. También
Por ejemplo, el ir a misa más frecuentemente de lo debido es un esfuerzo, es un regalo de Dios, pero implica un esfuerzo, renuncia a otras cosas y eso nos purifica, eso nos acerca al ideal de Dios. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración, las lecturas buenas, el renunciar a toda esa comida chatarra para el alma y para el cuerpo, es una gran purificación, un ejercicio de la penitencia que nos hace mucho bien. Y luego, obviamente, tenemos los tiempos fuertes de penitencia, como este, que es la Cuaresma, donde los viernes estamos especialmente invitados a acercarnos a la pasión de Cristo, y los días penitenciales que en tu parroquia, en tu iglesia o tú mismo te impongas para acercarte a Dios. Sé que muchas personas, por ejemplo, hacen ayuno cada semana. Muchas personas se levantan en la noche a orar por la conversión del mundo, por los sacerdotes, por los pecadores. En fin, la penitencia en la vida cristiana tiene que ser algo que nos acompañe, la necesitamos. Necesitamos hacer penitencia, convertirnos, acercarnos a Dios. Y en este proceso de la penitencia y la conversión es donde entra el sacramento de la reconciliación. Vamos pues a hablar ahora del sacramento de la reconciliación, pero vamos a dar 2 pasos fuera de esta sinagoga, que repito, es una sinagoga de un pueblo condenado por Jesús. Por lo tanto, para nosotros, una gran lección de vida. Tenemos aquí, mis queridos peregrinos, al fondo el mar de Galilea. Ya nos deja pensar esto, que estamos verdaderamente al lado de Cafarnaún. Cafarnaún está aquí bajando en la orilla del lago. Ahí está Cafarnaún y lo vamos a ver aquí en un mapita que acaban de poner, yo no lo conocía. Miren, aquí está Corazim y Cafarnaún aquí enfrente. Este es el mar de Galilea. Muy interesantes estos lugares, muy llenos de significado evangélico. Vamos aquí a una casa antigua. Aquí en Corazín hay 5 barrios. Era una ciudad aproximadamente, por lo que se conoce de las ruinas, de una hectárea de terreno, como una especie de fortaleza. Y aquí vamos a entrar en una casa. Me encanta esta piedra de basalto, áspera, dura, en el verano calientísima. Esta piedra así dura nos hace pensar, a mí me hace pensar en el pecado, en la conversión, en la aspereza, en el camino que a veces tenemos que seguir para ser fieles a Dios. Esta se llama la Casa de los Arcos y aquí van a ver por qué. Sí, aquí Paola, si se para por allí y nos hace ver, les voy a mostrar a mis peregrinos cómo tiene dentro estos arcos, y aquí arriba ponían unas piedras largas de basalto, con lo cual cubrían de muro a muro y así techaban toda esta casa. Vamos a terminar aquí hablando ahora del sacramento de la reconciliación.
Queridos peregrinos, vamos a concluir nuestra catequesis o a completarla hoy aquí hablando del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Hemos hablado de la conversión, hemos hablado del pecado en la vida del bautizado, hemos hablado de la necesidad de la penitencia y lo que Jesús nos enseñó al respecto. Y aquí en esta casa, medio derruida de Corazaín, vamos a hablar del sacramento de la penitencia y de la reconciliación, porque son sacramentos que nos reconstruyen, nos sanan, nos purifican. Dice así el Catecismo en el número 1440. El pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Primero que nada, ofensa a Dios y ruptura de la comunión con Él. Eso ya lo hemos comentado. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Dañamos nuestra pertenencia a la Iglesia, nos rompemos, somos una célula infectada del cuerpo místico de Cristo cuando cometemos un pecado, sobre todo si es un pecado grave, un pecado mortal. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Entonces, el primer punto que yo quiero subrayar esta mañana aquí respecto al sacramento es que el perdón de Dios, el perdón viene sola y exclusivamente de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Quede esto claro, porque a veces hay confusión en la gente, como si el sacerdote fuera el que perdona. Yo no puedo perdonar a nadie. Yo administro el perdón de Dios. Lo que tú vas a buscar cuando te confiesas no es que el sacerdote sea muy complaciente y muy comprensivo y se conmisere contigo. Tú vas a buscar el perdón de Dios, la gracia de Dios. Lo digo porque en el ministerio de la confesión es importante que la relación penitente, pecador, sacerdote y Dios, esta relación, esta triple relación, esté bien centrada en la fe. Es solamente Dios el que perdona los pecados. Quede bien claro esto, porque es el centro del sacramento de la reconciliación. Ahora bien, Dios en Cristo, invita a la conversión y da a sus apóstoles, y esto es importante, da a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación. Es decir, les da el poder de administrar en el nombre de Dios y por Dios el perdón de los pecados. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confirió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación, lo dice San Pablo. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. También en la liturgia de estos días hemos tenido frecuentemente esta verdad y esta maravillosa enseñanza. Entonces, pues, Dios es el único que perdona y Dios en Cristo dio a su iglesia el poder de perdonar de muchas maneras, pero específicamente a través del ministerio
de la reconciliación o el sacramento de la penitencia, que se lo dejó a sus apóstoles. Así pues, queridos hermanos, la Iglesia desde el día 1 ha tenido la plena conciencia y la certeza dada por el Espíritu Santo de que el Señor le dejó el poder de atar y desatar. Se lo dejó a Pedro y a los 12, y a través de ellos a los sucesores de los apóstoles y a sus colaboradores en el ministerio, que somos los sacerdotes. Qué regalo tan grande, queridos hermanos. Yo muchas veces me he hecho una pregunta, una reflexión para mí mismo como sacerdote. Yo, cuando me siento a escuchar las confesiones de los penitentes, pienso frecuentemente qué admirable es la fe de quien viene con humildad a arrodillarse y a pedir el perdón de Dios a través de mi humilde persona. Qué admirable es la fe del penitente. Pero yo tengo que tener más fe, porque yo administro ese perdón y yo sé que soy una persona débil. También yo necesito confesarme. También yo necesito ir y pedir humildemente perdón de mis pecados. ¿Es que acaso Cristo no sabía que sus apóstoles iban a tener problemas, dificultades, pecados? ¿Es que Cristo no sabía que a través de toda la historia de la humanidad que Él ve en un instante, en esa eternidad de Dios, no sabía que iba a haber sacerdotes fieles, sacerdotes infieles, sacerdotes edificantes, otros menos edificantes? Sí lo sabía perfectamente. Y aún así, Cristo quiso dejar a su iglesia este ministerio maravilloso. Perdonen en mi nombre, para liberar a las almas del mal. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Queridos amigos, cuando yo era adolescente o niño, se metió mucho la idea de que yo me confieso directamente con Dios. No, el sacerdote es un pecador igual que yo, entonces ¿por qué me voy a ir a confesar con un sacerdote? Yo con Dios derechito, porque Dios me conoce, Dios sabe todo y Dios es infinitamente bueno. Y así hicimos de lado la iglesia. Nada más que Cristo, Dios, dejó a la iglesia el poder de atar y desatar. Y es curioso porque después de muchos experimentos que se hicieron en esos años y mucha gente que se fue a confesar directamente con Dios, antes o después volvía al sacerdote y decía, qué mal me sentía yo. Pensaba que había yo sido perdonado, pero con sinceridad tengo que decir que no me sentía yo perdonado de mis pecados. Además de que acaba uno por ser Dios de sí mismo. Esta mediación de la iglesia nos mantiene a los seres humanos en nuestro lugar. Ser humano, pecador, débil, humilde. Cree en Dios, confía en Dios. Dios dejó este ministerio en la iglesia, pero es Dios el que perdona. Y solamente Dios. El sacramento del perdón. Queridos hermanos, insistir aún más en la necesidad del perdón. Después del bautismo, nosotros necesitamos ser perdonados. La iglesia ha variado mucho a lo largo de los siglos el ejercicio de la confesión. En los primeros siglos, las confesiones y la reconciliación era pública y además con unas penitencias tremendas. El modo de la confesión personal, auricular, como lo vivimos ahora en la Iglesia Católica, viene más o menos del siglo VII y fue introducido en toda Europa por monjes irlandeses. Benditos monjes irlandeses que nos dejaron ese tesoro de la confesión personal, sencilla, individual, porque nos ayuda mucho, porque
nos deja una gran libertad y nos garantiza el perdón de Dios. Y también en la antigüedad daban penitencias terroríficas, muy severas, públicas. Por eso muchas veces la confesión se realizaba una sola vez en la vida. Claro, cualquiera se atrevía a repetir sus pecados con las penitencias que les ponían. Ahora es más sencillo, es más simple, pero eso no debe llevarnos de ningún modo a abusar del amor de Dios. Total, como Dios me perdona siempre, ¿qué más me da? Ese es un abuso del amor de Dios y no debemos caer por ningún motivo en ese abuso porque exponemos nuestra salvación eterna. ¿Cuál es la estructura fundamental del sacramento de la penitencia, de la reconciliación? Ya nos está empezando a llover, a ver si no tenemos que correr a una casa un poco más cubierta que esta. Vamos a buscar un lugar cubierto porque está empezando a lloviznar y no quiero que se me estropee mi catecismo. Mis queridos peregrinos, tenemos una catequesis medio accidentada por la lluvia, pero no hay dónde guarecerse, así es que estamos aquí intentando que no nos caiga un chubasco en la cabeza. Nos falta terminar algo importantísimo de esta catequesis, la estructura del sacramento, es decir, los elementos fundamentales del sacramento de la penitencia, que precisamente porque ha variado el modo como se ha celebrado durante los siglos, nos deja ver lo principal. Voy a citar el número 1448 y 1449 para terminar esta catequesis y porque son muy claros y muy esenciales. A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Una estructura fundamental. Dios da a los apóstoles el poder de atar y desatar, pero no les dice lo que tienen que hacer. Eso se lo va a ir enseñando el Espíritu Santo a través del tiempo. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. La acción de los pecados, la acción del penitente y la acción de Dios. Son los dos elementos. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Queridos hermanos, ya lo había yo mencionado antes, pero aquí el catecismo nos lo sintetiza maravillosamente. La misericordia de Dios y los actos del penitente, es decir, del pecador arrepentido, del pecador que busca rectificar en su vida. Y los menciona aquí. La contrición, les voy a hacer el gesto, si me permiten. La contrición es esto. Viene del latín. Contrición es esto. Esta es la contrición. Coger mi corazón y aplastarlo, romperlo para arrepentirme de mis pecados, para sacar de él todo mal y para convertirme y volverme a Dios. Termina esta parte del catecismo el número 1449.
La fórmula de la absolución en uso en la Iglesia Latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don del Espíritu a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Dice así la fórmula hoy en uso en la Iglesia. Preciosa. Yo creo que la he repetido millones de veces. Gracias a Dios. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias por habernos seguido en esta catequesis desde Corazaín. Aquí les decía yo antes de que cayera la lluvia que esta prensa de olivo nos puede hacer pensar en lo que hace Dios en el sacramento de la reconciliación. Nosotros ponemos ahí todos nuestros pecados, los ponemos aquí. Dios, con su misericordia, da vueltas a esta piedra, los rompe, los machaca y saca de él un aceite maravilloso. ¿Cuál es el aceite maravilloso que sale de la penitencia, de la conversión y de la confesión? El aceite de la humildad, el aceite de la sencillez de corazón, el aceite del conocernos mejor a nosotros mismos para vigilar más, el aceite de recurrir a Dios con el corazón hambriento de su amor y de su misericordia. Aquí en esta piedra que vemos de este lado, aquí se ponían unas especies de canastas como de mimbre, con la pasta que salía, el puré que salía de las olivas prensadas, y con unas piedras lo aplastaban, por aquí escurría el aceite y caía aquí abajo. Obviamente esto estaba limpio y de ahí sacaban el aceite para vender, como ya hemos explicado en otros momentos. Qué hermoso pensar que Dios saca cosas maravillosas incluso de nuestros pecados, incluso de nuestra debilidad. Por eso San Pablo dirá, y con esto termino: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. No tengamos miedo a nuestros pecados, queridos hermanos. Acerquémonos confiadamente al vaso de la gracia. Estoy muerto en vida a causa del pecado. Me alejé del camino y la verdad. He pecado contra Dios y contra el mundo. He pecado contra mí, caí al abismo profundo. Reconozco que soy barro agrietado, que he perdido la gracia y ya no puedo más. Pero me levantaré y volveré a la casa de mi Padre y perdón le pediré. La misericordia tiene rostro, la misericordia tiene voz, la misericordia tiene oídos, así Cristo ha querido hacer tangible el perdón. La misericordia me renueva,
solución. Cristo está realmente presente a través del sacerdote en la confesión. A quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, dice el Señor. Así fue instituido el sacramento de la reconciliación. La misericordia tiene rostro, la misericordia tiene voz, la misericordia tiene oídos. Así Cristo ha querido hacer tangible el perdón. La misericordia me renueva al momento de la absolución. Cristo está realmente presente a través del sacerdote en la confesión. La iglesia es el taller del alfarero, donde la misericordia todo lo hace nuevo.